Bueno, para finalizar, después de este interludio que deja interrogantes a todos nosotros y que en el futuro tendremos que resolver, invitamos al doctor José Alfredo Gómez, que nos va a hablar todo lo que debe saber respecto a la seguridad de los inhibidores JAK. El doctor José Alfredo Gómez Puerta es un médico colombiano especialista en reumatología del Hospital Clínic de Barcelona, España, doctor en medicina de la Universidad de Barcelona, máster en salud pública de Harvard Medical School y jefe del servicio de reumatología del Hospital Clínic de Barcelona, España. Bienvenido, doctor, y el auditorio suyo. Gracias, doctor Ramírez. Y gracias de nuevo a la Asociación Colombiana, Luis, a todo el comité local y evidentemente a todos los que estáis aquí a las 5:30 de la tarde, casi un viernes. Somos masoquistas, como mostraba Daniel, en el fondo de la figura, no solo por los ingresos, sino por la satisfacción. Es difícil, después de esta charla más tipo Tech Talk que nos ha dado Daniel, coger el DeLorean y viajar al 2023 y volver a tierra y explicarles lo que a mi modo de ver es una historia de claros oscuros. Me he tomado el atrevimiento de cambiar el título porque yo creo que la historia de los JAKs nos han dado muy buenos resultados y nos han salvado de muchos pacientes difficult to treat arthritis, como decía Carlos, pero también nos ha traído cierto pánico o ruido a nuestras consultas del día a día. Evidentemente, los conflictos serían todas las dianas para las cuales he dado charlas, incluyendo JAK inhibs o no. ¿Qué pasa? Que nosotros recientemente, por lo menos hablo allí en Barcelona, salta la alarma después de que el PRAC, justo casi que aterrizando de Filadelfia, el americano, sale la resolución de que ya se veía venir y finalmente el comité del dato a finales de octubre dice que en general la EMA recomienda minimizar el riesgo de efectos adversos para aquellos pacientes que reciben JAK o inhibidores de JAK en general, y ahí no discrimina, y es probablemente una de las cosas que comentaré luego, en todas las enfermedades crónicas inmunomediadas susceptibles de tratarse con JAK. A partir de aquí, el comité, digamos, de seguridad del EMA también lo confirma, como les digo, casi que aterrizando justo a Filadelfia en el Congreso americano. Y finalmente, por lo menos para nosotros allí, en enero del 2023 se incorporan estas advertencias en la ficha técnica de los 4 JAK inhibs que tenemos allá. ¿Qué pasa? Que la EMA, digamos, no se moja o al revés, probablemente generaliza la recomendación de evitar en todos aquellos pacientes que tengan un factor de riesgo cardiovascular, ya sea para eventos cardiovasculares o trombóticos o para riesgo de cáncer, el uso de alguna terapia con JAK. Y con énfasis en aquellos pacientes que tienen eventos trombóticos como trombosis venosa profunda, en la cual, y que tampoco hay la suficiente evidencia a mi modo de ver, propone reducir la dosis de JAK inhibs para las 2 moléculas que se pueden reducir, es decir, el baricitinib bajarlo de 4 a 2 y el filgotinib bajarlo de 200 a 100, que insisto, no hay tanta evidencia, pero tiene relativo sentido disminuir dosis. Este camino ya me lo paso rápido, lo hemos caminado algunos, afortunadamente yo soy, digamos, de la generación postbiológico, pero que nuestros profesores, tanto aquí y fuera, han hecho durante los últimos 50, 40 años, desde el uso de terapias, digamos, no dirigidas generales, DMARDs sintéticos, con la llegada evidentemente de los biológicos y más recientemente DMARDs sintéticos dirigidos. Recientemente hemos tenido 4 fármacos aprobados, más la llegada de este último anti-IL-6, pero ya bien hace 6, 7 años. Con lo que evidentemente esta llegada de estas 4 dianas durante los últimos 4, 5, 6, 7 años, pues nos vinieron a dar una solución que era clínicamente relevante. Y el camino de los JAKs no solo ha sido en la artritis reumatoide, sino que como pueden ver en esta diapositiva, de acuerdo al color rojo en artritis reumatoide, azul en artritis psoriática, en lila en espondilitis anquilosante y en amarillo para enfermedad inflamatoria intestinal, paulatinamente los diferentes fármacos han ganado indicaciones con lo que cada día forman parte de nuestro armamentario terapéutico. Particularmente en AR tenemos 4 inhibidores de JAK quinasas, UPA, TOFA, lo digo en orden más bien de aparición, TOFA, BARI, UPA y FILGO, los cuales evidentemente tienen una selectividad diferencial, su, digamos, capacidad de bloqueo intracelular a nivel de señalización, citoquinas, etcétera, no es el mismo, tienen ciertas similitudes, pero que de forma global, y esto yo creo que puede ser un error, o por lo menos curándose en salud de la EMA, los ha puesto de forma igualitaria.
Esta diapositiva les muestra la situación actual de la aprobación para las diferentes enfermedades inmunomediadas de los 4 inhibidores de JAK que tenemos nosotros allí. Pues podríamos hacer énfasis en la artritis reumatoide, pero también todos saben que tienen otras indicaciones claramente ya aprobadas en otras enfermedades inmunomediadas. ¿Qué pasa? Que como les dije, no todos los JAK son iguales, hay diferencias y esto básicamente lo he tomado de los 4 estudios pivotales para el TOFA, VARI, UPA y FILGO, de acuerdo a cómo han sido los diseños, qué desenlaces han utilizado y si tienen evidencia o no para el uso. Por ejemplo, en monoterapia, qué tipo de desenlace principal utilizaron, si en su estudio pivotal hicieron, digamos, evaluación radiológica y también si tenía rama placebo. En eso no me voy a tener por temas de tiempo, pero puedo decir que a grandes rasgos, digamos, hay 2, por el tipo de estudios, fármacos que han demostrado superioridad o han reclamado superioridad frente al brazo comparador, que en este caso es obviamente adalimumab, que son el baricitinib y el upadacitinib, y tanto el TOFA y el FILGO, y podríamos hablar que tiene tema del diseño, pero da igual, no han podido reclamar esa no superioridad, pero por lo menos han demostrado no inferioridad al tratamiento estándar que sería el adalimumab. ¿Qué pasa? Que la historia con los JAKs, no hablo en pasado, hablo todavía en continuo, pero era una historia muy bonita, o sea, tiene muchas ventajas. Es oral, es un mecanismo de acción diferente a lo que teníamos, su eficacia está clínicamente comprobada, superior al metrotexato en monoterapia, y me tomo este atrevimiento de decir que necesita poco del metrotexato. Muchas veces retiramos metrotexato, optimizamos dosis y también por datos vemos que la progresión radiográfica, los diferentes desenlaces clínicos no se afectan mucho en los ensayos y en práctica clínica si el paciente hace o no metrotexato, a diferencia de otras terapias biológicas. La cinética, y esto es muy importante, de acciones rápidas, el paciente que le va bien en dolor, casi que te llama el otro día y te dice, voy bien doctor, cosa que no pasa con todos los biológicos, por ejemplo. Y una vez más esto, cierto efecto independiente del dolor. A veces nos pasa, y supongo que tiene la misma sensación, que hay discrepancias. El paciente sigue con sinovitis, sigue con PCR alta y te dice, ¿cómo estoy? Estoy perfecto. Porque seguramente algunas dianas, digamos, no derivadas de la inflamación, al bloquear otras vías, como puede ser, por ejemplo, el baricitinib, tienen mucha percepción sobre el dolor. Y esto evidentemente es un efecto beneficiario. Y nuestra perspectiva inicial, y cogiendo el DeLorean 4 o 5 años atrás, les diría, bueno, pues si esto es así, en pocos años voy a tener tofacitinib, que entiendo que en Argentina ya lo tienen en tratamiento genérico, pues si esto es tan bueno, por costo, cuando baje costo, va a sustituir al metrotexato, será la piedra angular del tratamiento de la R en monoterapia o tras fallo a metrotexato, e incluso podría reducir costos, porque evidentemente es un fármaco más fácil de producir. Yo creo que esto hace parte de las luces, todo lo que les he dicho hasta ahora, y yo intentaré la parte final hablar más de las sombras, porque evidentemente hubo un paper que cambió las reglas de juego, que fue una exigencia de la FDA para el tofacitinib, y que a partir de aquí saltaron ciertas alarmas que evidentemente ha cambiado la práctica clínica diaria. No voy a entrar en detalles, ya muy conocido, esto es un estudio que en una población enriquecida con factores de riesgo para eventos trombóticos, simplemente se utilizaron 3 estrategias, TOFA 5, TOFA 10 y un anti-TNF dependiendo del país. Y una vez más, en pacientes con alto riesgo para eventos tromboembólicos, ya sea mayores de 50 años, factores de riesgo cardiovascular, al menos 1 o más, pues se diseñó este estudio randomizado, aleatorizado, digamos, con muy buena evidencia en cuanto a la metodología. Desde el punto de vista de los desenlaces, pues numéricamente, digamos, no hubo grandes diferencias entre, por ejemplo, dar TOFA 5, que recuerden que es la dosis terapéutica que utilizamos en AR, no la de 10, que fueron los estudios iniciales y en enfermedad inflamatoria intestinal, pero ya de entrada numéricamente, tras este análisis de la incidencia por 100 pacientes años, nos iba a decir que de cara a los eventos cardiovasculares mayores, como pueden ver aquí a la derecha, pues aquellos pacientes que recibieron anti-TNFs tenían menor riesgo que los que recibieron TOFA, ya sea 5 o 10 miligramos, pero sobre todo las dosis acumuladas. Desde el punto de vista, y esto es otro tema que ha saltado cierta polémica, es el margen condicionado para no inferioridad utilizado para los eventos adversos, en este caso cardiovasculares. Para los que no están muy puestos en el tema, los más jóvenes del salón, es que desde el punto de vista se hizo un diseño de no inferioridad en el sentido que si cualquier desenlace, dependiendo del grupo, pasaba esa línea superior máximo de 1.8, se podría decir que esa estrategia terapéutica
fue no inferior en cuanto a seguridad comparado en este caso con el brazo de anti-TNF. Y ese desenlace venía de unos estudios de antidiabéticos orales que estableció ese margen como margen superior permitido para utilizar un antidiabético oral para el riesgo de trombosis. Entonces siempre podemos discutir si ese margen de seguridad es extrapolable para la artritis reumatoide. Pero en definitiva, ese es el ensayo y tanto para eventos trombóticos como ven a la mano derecha, para neoplasias en general, excluyendo neoplasia no melanoma, fue superior numéricamente, a pesar de que el margen superaba el 1, pero superaba el margen de no inferioridad con respecto a TOFA versus anti-TNF. Esto saltó las alarmas, hay una serie de análisis de subgrupos y está clarísimo que la edad y los factores de riesgo, sobre todo el tabaquismo, es el que condiciona un mayor, digamos, número de desenlaces, porque de forma global, por ejemplo, si el paciente tiene más de 65 años o fuma, tiene un riesgo 33% más, aunque no es numéricamente estadístico, que aquellos que no fuman o son menores, y el riesgo es atenuado en aquella población joven que no fuma. ¿Qué pasa? Que el Oral Strategy no es el único estudio, pero los de LIGI aún no tienen disponible ni el RA Branch ni el RA Bridge, que son dos estudios aleatorizados mejor hechos metodológicamente que este estudio que tenemos de momento hecho por LIGI, recogiendo datos de varias bases de datos, digamos, de registros de práctica clínica diaria, donde el objetivo era mirar si aquellos pacientes que habían recibido baricitinib a dosis plenas o dosis de 2 miligramos tenían más riesgo de eventos trombóticos. Este registro de estudios es un compendio de varios estudios, no evaluó, o por lo menos el desenlace de neoplasia no se evaluó. ¿Qué encontraron? Que aquellos pacientes que recibían bari versus TNF tenían 1.5 más veces de hacer trombosis. Un poco en la línea del oral surveillance, pero insisto, la metodología de este estudio no tiene nada que ver con lo robusto que puede ser el oral surveillance. Intentaré en los 4 minutos que me quedan comentar que, no sé si desafortunadamente, pero no necesariamente todos los estudios de práctica clínica diaria, el registro Corona, el registro ARTIS, el RABID, etcétera, han demostrado los mismos efectos trombóticos o de neoplasia que sí lo ha hecho el oral surveillance o el último B023. Este me parece muy interesante, que metodológicamente es muy bien hecho porque trata un poco de discernir cuál es el riesgo de TVP y cuál es el riesgo de TEP. Y en este estudio ARTIS, que insisto es una población grande, que valoraron la exposición a TNF versus JAK, solo estadísticamente fue significativo el uso, en este caso de JAKs, tanto bari como tofa, para tromboembolismo pulmonar, pero no para DVT. O sea que de alguna manera trata de discernirlo más. Este estudio metodológicamente es muy bonito, a pesar de que los resultados son muy parecidos al oral surveillance. La que coordina estos análisis es la doctora Seoyeon Kim, que allí en Boston, digamos, replica el oral surveillance utilizando datos administrativos, más de 100.000 pacientes que inician TOFA o anti-TNF, y analiza diferentes bases de datos administrativas y las va agrupando. De forma general, numéricamente no supera el dato cuando ella analiza 2 bases administrativas, pero duplica o replica mejor la metodología, coge una población enriquecida similar al oral surveillance y replica el modelo, y hay una tendencia a que también hay mayor riesgo de eventos trombóticos, pero insisto, es de alguna manera un artificio, un artefacto utilizando, digamos, un modelo replicativo de otro estudio, pero que por lo menos muestra una tendencia similar a lo que mostraba el oral surveillance. Ya para ir terminando, les mostraré gráficas rápidas. No todo es malo, no todo es alarmista, porque si cogemos datos del Real World Evidence, tenemos que en general todas las cortes, y estos son datos analizando varias cortes, numéricamente la diferencia entre un JAK-inhib y un anti-TNF no es tanta. De hecho, si miramos allá al extremo izquierdo, el Real World Evidence en AR, podemos encontrar que la tasa de trombosis propia de la enfermedad puede ser tan baja como 0,3 o tan alta como 3,2, con lo que no podemos olvidar el evento protrombótico o la condición protrombótica en sí, que es la propia R. Y a la derecha los datos con bari. Esto para neoplasias, un poco lo mismo, no es muy común, más común de lo esperado para una enfermedad no, pero estos son datos de Real World Evidence, entre 0,4 a 2,3 pacientes, una incidence ratio por 100 pacientes año. O sea que una vez más, Real World Data no es excesivamente preocupante comparado con los ensayos recientemente.
Las recomendaciones entonces dice que si uno tiene un paciente con factores de riesgo mayor de 65 años, factores de riesgo cardiovascular, debe evitar utilizar esto. Y volviendo a las recomendaciones EMA, que se pueden hacer estrategias de reducción de datos. La duda, ¿es igual para todas las enfermedades? Digamos, pagaron justos por pecadores, todos los JAKs igual, todas las enfermedades inmunomediadas igual, y sabemos claramente que no es lo mismo una artritis psoriática, una espóndilo, una colitis ulcerosa o una artritis reumatoide. Esto es un análisis que he hecho relativamente artificial. Esto es un artículo muy reciente de la semana pasada, donde utiliza Daphna Gladman de Toronto. Es un poco un análisis de seguridad, parecido al Oral Surveillance, pero de Real World Data, de las diferentes dianas utilizadas en artritis psoriática. Y miren que de forma general los JAK inhibs no fueron peor que las otras terapias. Y les pongo aquí en rojo a la derecha lo que sería la barra para artritis reumatoide, tanto para eventos cardiovasculares mayores como para malignidad. O sea que está claro que el riesgo no es igual para una artritis psoriática que para una R, pero normativamente, por lo menos a nosotros la EMA nos ha dicho, ojo, esto tendría que ser en todas las enfermedades. Ya estoy terminando. Entonces, sí que hay ciertas diferencias en este camino que ha hecho la FDA y ha hecho la EMA. Las indicaciones no son globales, ni incluso la dosis. El baricitinib está aprobado 2 miligramos en Estados Unidos, nosotros tenemos la de 4. El Filgo, por un tema comercial, Gilead no lo ha lanzado en Estados Unidos, nosotros lo tenemos aprobado, con lo que hay ciertas diferencias y no todo puede ser paralelo. Estos son los años de aprobación, las aprobaciones de las dosis, es un poco a los que le hablaba, por limitación de tiempo me las salto. Y finalmente, para llevar a casa de mensajes, recordar, pacientes mayores de 65 años, pacientes fumadores, incluso exfumadores, como lo recogen las recientes guías del EULAR para artritis reumatoide, pacientes con mayor riesgo cardiovascular, más riesgo de cáncer, hay que ser precavido y probablemente sea mejor utilizar otras estrategias y valorar también reducción de dosis en el caso de Bari y en el caso de Filgo. Un mensaje importante y con esto termino. La industria farmacéutica evidentemente se ha preocupado y algunos datos indirectos dice que a qué porcentaje puede corresponder de nuestra población con AR este grupo de riesgo. Pues lo he esquematizado así, es decir, de cada 100 pacientes con AR que nos enfrentamos, alrededor de un 18%, dependiendo evidentemente de la población, que hay más obesos, más fumadores, son los pacientes que no serían candidatos para recibir JAK, con lo que podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, quizás más lleno que vacío, porque seguimos teniendo un pool de pacientes importante que tenemos cierta tranquilidad, por lo menos si no tienen. Con lo que lo comentaba Carlos, pues ese tratamiento individualizado y el share decision con el paciente será claro para tomar una decisión. Creo que ya estoy cerrando. Esto es del manejo global de la artritis que ya se ha hablado y voy a pasar por temas de tiempo. Y en lugar de unas conclusiones, lanzo unas preguntas, porque son las preguntas que a mí se me generan. Entonces, ¿qué hacemos para los que ya lo reciben y tienen 65 años y fuman? ¿Se lo quito? Espero que haga una trombosis, hablo con el paciente. Podemos generalizar a las otras indicaciones, o sea, generamos un estrés, una preocupación a enfermedades diferentes. Obviamente, ¿todos son iguales o no? Hay datos pivotales del Filgo y del UPA que hacen menos trombosis y menos herpes, pero el seguimiento es mucho más corto y no tenemos todavía datos. Obviamente, deberíamos de implementar estrategias de evaluar el riesgo cardiovascular y, lo digo con la boca pequeña porque sé que están por aquí, tenemos que ser cuidadosos también de la presión que estamos teniendo de las casas farmacéuticas, de las farmacias, de los hospitales, porque nos aprietan si lo tenemos que quitar, si lo tenemos que poner, que si lo optimizamos. Bueno, es una cosa también más reflexiva. Y nada más, creo que ya con esto termino. Muchas gracias por la atención. ¿Nos quedamos aquí? ¿O no? ¿Nos quedamos? No, quédame yo solo, Carlos. Invito a todos los conferencistas a subir aquí al podio. Tenemos muy poco tiempo para unas preguntas. Vamos a ser breves porque enseguida es la programación de la asamblea de la Asociación Colombiana de Reumatología. Me pasé un minutico. De manera que, por favor, las preguntas. Antes quisiera dar el agradecimiento a nombre de todos nosotros a todos los exponentes de esta tarde en el simposio de artritis reumatoide por su colaboración para con nosotros y para con la asociación y el éxito de este congreso. Oscar.
Ya van. Muchas gracias a los conferenciantes por sus excelentes disertaciones. Al doctor José Gómez, una pregunta muy elemental. ¿Se justifica utilizar ASA 100 en los pacientes que reciben un TOFA, un BARI o cualquiera de los INIB? Doctor Uribe, no hay recomendaciones como tal, pero extrapolando las recomendaciones células para el riesgo de enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular en enfermedades inflamatorias crónicas, sí que dice que es importante individualizar los factores de riesgo y en algunos escenarios, evidentemente fosfolípido, antes sugiere que la aspirina podría ser una buena estrategia. Pero estas guías se publicaron igual hace un par de años antes, digamos, de este warning, con lo que haciendo un poco de ejercicio de sentido común podremos extrapolar. Pero yo diría que por defecto no, más que nada porque probablemente esto tenga cierto beneficio para algunos desenlaces, pero no para todos. Habría que mirar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, finalmente entonces... Carlos Vinicio. Ya hay otra, por favor. No, por cercanía, perdóneme, Carlos Vinicio, hago primero la pregunta. Para unir un poco las charlas, las tres disertaciones, me gustaría escuchar a los tres con lo que tú mostrabas, Daniel, con respecto al trabajo en Machine Learning en redes neuronales, para responder las dos preguntas que están allí. ¿Cómo abordaríamos tanto los problemas con los JAK-INHIB, si hay que personalizar, si se lo dejamos para un apoyo en esas redes neuronales, y lo mismo para las decisiones en los tratamientos de las artritis de difícil manejo? Y me gustaría escuchar a los tres y el concepto y si hay trabajos con las redes neuronales en estos tipos de preguntas. Gracias por la pregunta. Yo creo que hay una gran dificultad en cuanto a las redes neuronales para predecir desenlaces, entendiendo que hasta el momento todo funciona sobre supuestos. José lo mencionaba ahorita en la conversación que estaba diciendo y lo mencionaba el doctor Aletaja previamente. Acá tenemos una serie de datos observacionales, que es lo que está enriqueciendo la información frente a los eventos relacionados con seguridad de los JAK-INHIBs. Entonces, a partir de esos datos observacionales que podrían enriquecer una red neuronal, a partir de una gran cantidad de datos, pues obviamente podrían tomarse estimaciones que orientasen a la toma de la decisión en cuanto a elegir uno sobre otro, en cuanto a los JAK-INHIB, o a tomar la decisión de iniciar un medicamento diferente. Yo creo que hasta el momento no conozco, y no sé si ustedes conocen, trabajos que hayan hecho ejercicios con inteligencia artificial para predecir riesgo con JAK-INHIBs particularmente, pero yo creo que eso podría ser una alternativa. Sin embargo, en este momento creo que con la información que hay termina siendo apresurado, con otra particularidad, y es que recordemos que desde el punto de vista del evento adverso del JAK-INHIB, una cosa es lo que se predice desde los estudios de ciencias básicas y otra cosa es lo que se está encontrando en la evidencia de mundo real. Yo creo que por el momento sería apresurado dar una respuesta a favor o en contra. Esperaría más información y particularmente información de los registros, porque existe una dificultad. Por ejemplo, con baricitinib, con upadacitinib, se esperaría que los resultados de los ensayos clínicos parecidos a Lorentz Surveillance salieran después del 2028 y el 2032. Y entonces hace muy poco salió un editorial en el Journal Verde del British, el que es gratis, Rheumatic Disease. RMD Open. Ese. Y la pregunta del editorialista era la siguiente: ¿vamos a esperar los resultados de los ensayos clínicos de seguridad, entendiendo que existe una brecha de 30% de pacientes que no responden a ninguna intervención que tenemos en este momento? Entonces sé que no te respondí, pero creo que es compleja la pregunta para tomar una posición al respecto. Creo que nos están sacando yo a Dani. Paul, luego te respondo. Podemos continuar con la conferencia, pero anuncio que en este momento son las 5:30 de la tarde. Hacemos el primer llamado para la Asamblea General de la Asociación. Pueden continuar con la conferencia. En este momento no hay quórum. En 10 minutos hacemos el segundo llamado. Yo seré muy breve, Paul. Yo soy escéptico de que enfermedades que no tienen un desenlace dicotómico, sí o no,
la inteligencia artificial lo resuelva todo. Yo creo que para, no sé, sea de mama, nódulo pulmonar, presencia o no de fracturas, donde puedes, digamos, entrenar una máquina y generar un desenlace sí o no binario, pero para tantos componentes como nos explicó Carlos, sensibilidad del dolor, tiempo de evolución de la enfermedad, presencia o no de erosiones, etcétera, es difícil que una sola herramienta no lo resuelva todo. Yo sería más cauto. Carlos, inicia. Sí, no, solamente para felicitarlos. La verdad que súper interesante todas las tres charlas. La de Daniel me pareció excelentísima porque realmente nos saca de la caja y aquí es donde quiero hacer el comentario. Ya, ¿tú por qué pusiste 2000? ¿Por qué pusiste el 40? 2040. Y esto lo digo y luego me explicas porque según la teoría de la singularidad, en el año 2045 de Raymond Kurzweil, que prueba con un modelo matemático, va a haber fusión entre el hombre y la máquina, la inteligencia artificial. Esa fusión no es como la vemos en las películas, simplemente hoy tenemos de Siri y todas estas cosas, va a ser mucho más rápido, lo tenemos aquí en el lente, lo tenemos aquí en un chip, lo tenemos en una parte y no vamos a tener que hacer el análisis como hoy lo estamos haciendo, que es más demorado. Eso es una realidad, está. Ahora, yo haría la pregunta esta. ¿Enseñamos lo que debemos? ¿Estamos enseñando lo que debemos los formadores de médicos, los formadores de reumatólogos? Porque las respuestas a las preguntas que plantean Carlos, que plantea José Alfredo y todos los que han estado hoy el día, tal vez en 5 o 10 años van a ser muy fáciles. No va a haber que tener que estudiar tanto, pero sí va a haber que tener un entrenamiento tremendo en toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al final te van a dar los datos duros, esto 80%, esto 70%, esta es su posibilidad, pero al final tienes que tomar una decisión y muchas veces los estudiantes están acostumbrados, por ejemplo, en las universidades se hacen preguntas de múltiple escogencia que son de memorización. Los criterios que muestras de clasificación son de memoria, es fácil meterlos en una aplicación y poner ahí. Pero ¿por qué siempre hay disociación entre lo que dice el criterio, como vimos hoy, y lo que tomas en la práctica clínica? Porque hay el factor que analiza la mente y que no está contabilizado por más que quieras en esto. Entonces, ahí es donde los quiero dejar la reflexión y te pregunto a ti, ¿por qué escogiste 2040? Muchas gracias por el comentario, doctor Carlos. La verdad es que cuando empecé a mirar evoluciones dramáticas en cuanto a tratamientos, a partir de más o menos el año 2001 que empiezan a modificarse, por ejemplo, las dosis de metotrexate, y contrastando la velocidad en cuanto a nuevas intervenciones farmacológicas entre 2001 y 2010 y 2010 y 2023, estimé empíricamente, ahí sí no utilicé el ChatGPT, empíricamente que podría ser un tiempo interesante para ver unos avances muy rápidos, entendiendo la velocidad de los cambios que tenemos en este momento en el mundo, que son absurdamente rápidos. Fue básicamente por eso. Y lo que usted dice es real. Ayer en la universidad, antier, en la Universidad CES teníamos un foro sobre la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial en la docencia. O sea, ¿qué podemos utilizar? ¿Cómo podemos utilizar estas herramientas en la docencia? Y efectivamente tienen una gran cantidad de virtudes, pero también tienen una gran cantidad de defectos. Aquí hago una aclaración. La información que recoge ChatGPT tiene una actualización hasta el año 2021, no está actualizada a la fecha, excepto una que se llama Megatron NLG, que es así, está actualizada por segundo, o sea, se actualiza por segundo. ChatGPT maneja 175.000 millones de datos por segundo y la otra 530.000 millones de datos por segundo. Entonces, esto es una cosa que es abrumadora. Y por eso está mi dilema ético, personal y filosófico al respecto en cuanto a esto. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Y creo que muchas veces no nos sentamos a cuestionarnos. Lo vimos en el presente y entendamos que el presente es un escenario de tensión entre el pasado y el futuro. Y por eso quise traer esa charla acá.
Bueno, muchas gracias a todos por su presencia.